Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Tema de Fondo. Y hoy queremos tratar un tema sin duda importante para nosotros y como sociedad. Quienes hacemos o comunicamos las noticias, tenemos la impresión que cada vez tenemos más información relacionada con la violencia. ¿Nos agredimos cada vez más unos a otros? ¿Somos una sociedad violenta y esta situación se está acrecentando? Bueno, vamos a reflexionar sobre estos temas con el filósofo Pablo Quintanilla y también con el doctor Ricardo Cortés. No se lo pierda, esto es Tema de Fondo. Bien, amigos, y vamos de inmediato con los que les había adelantado. Estoy acompañado en nuestros estudios con Pablo Quintanilla, filósofo, autor además de una importante obra, La comprensión del otro. Ya nos contará de qué se trata y de inmediato le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias, Reinaldo. Encantado de estar acá. Y creo que es preciso empezar conversando con un filósofo porque en realidad cuando uno se pone a pensar en esta, yo decía, ¿no? al momento de introducir el programa, que cada vez vemos más noticias, más información que muestran violencia de todo tipo. Y entonces uno empieza a preguntarse y a pensar en el hombre. Y cuando digo el hombre me refiero al ser humano. Lógico. Y su realidad, y sus complejidades, y sus problemas. Y es que somos necesariamente seres violentos o ciertas circunstancias nos llevan a actuar de esa manera. Así, de líneas generales, ¿qué primeras reflexiones podríamos tener sobre la violencia propiamente? En efecto, mira, hay muchas investigaciones sobre este tema, tanto en biología evolucionista, en psicología evolucionista, y hay una suerte de acuerdo en que el ser humano es al mismo tiempo cooperativo y muy competitivo. Somos criaturas cooperativas con nuestro entorno más cercano, lo que se suele llamar el endogrupo, mi familia, mi entorno cercano, mis amigos. Con quien uno se identifica. Exactamente, con quien tiene uno relaciones de lealtad. Y somos extremadamente competitivos, podemos ser incluso violentos o agresivos con el exogrupo. El exogrupo son los otros, los que no pertenecen a mi familia, ni a mi grupo, ni a mi raza, ni a mi país. Ahora, lo natural sería que el endogrupo vaya creciendo para ir absorbiendo a los otros, pero eso no siempre ocurre, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando vivimos en sociedades tan abigarradas, tan llenas de gente, con tantas preocupaciones, con tantas frustraciones, entonces lo que sale es la agresividad y lo que sale es la violencia. Sobre todo hacia el endogrupo, pero también hacia sobre todo el exogrupo, pero también hacia el endogrupo. También internamente. Ahora, claro. La competencia es parte del proceso de socialización del ser humano, ¿no? Como lo es también pues, la imitación, de pronto, el aprendizaje. Claro. ¿No? De manera que será también que seguimos ciertos patrones. Sí. Que vamos aprendiendo, adquiriendo, desarrollando finalmente. Claro, definitivamente, pero hay que recordar que finalmente nosotros tenemos un cerebro que ha evolucionado los últimos 5 millones de años en la sabana africana. No ha evolucionado en la avenida Salaberry, ni en la avenida La Marina. Es decir, nosotros hemos evolucionado para comportarnos con un grupo relativamente pequeño de homínidos, se calcula unos 150 individuos, nada más, en los últimos 2 millones de años, y luego nos encontramos con un cerebro que ha evolucionado para ese entorno tratando de sobrevivir en la avenida Arenales. ¿Te das cuenta? Entonces hay ahí una suerte de tensión, ¿no? Entonces, por eso el hecho de vivir en sociedades tan abigarradas, con tanta gente, con tantos problemas y conflictos, no es natural para nosotros. Y nosotros reaccionamos de muchas maneras diferentes. Una de ellas es la violencia. Sin embargo, decimos que el ser humano es un animal social. Sí, social dentro de ciertos grupos y pequeños grupos. Aristóteles, por ejemplo, decía que la ciudad perfecta es aquella en la cual todos pudiéramos conocernos mutuamente. Evidentemente no es una ciudad grande. Ahora, naturalmente no vamos a reducir el tamaño de las ciudades, eso ya no se puede hacer, tenemos que adaptarnos. Entonces tenemos que utilizar mecanismos neurológicos que han evolucionado para un entorno diferente para poder adaptarnos a nivel individual y cultural a los entornos que tenemos hoy. Ahora, pero el cerebro, como procesador de información, vamos a decir, alternativo al genoma humano, pues, porque eso demanda millones de años, claro. El cerebro nos da eso que nos permite racionalizar, ¿no? Así es. Entonces deberíamos ser capaces de identificar, entiendo perfectamente ese proceso que nos explicas, pero deberíamos ser capaces de identificar nuestra realidad, nuestra circunstancia y decir, bueno, ¿por qué tengo que actuar de esta u otra manera?
Y lo somos, porque uno de los rasgos más importantes del cerebro humano es la plasticidad cerebral. Es decir, el hecho de que el cerebro se amolda, se adecúa a entornos muy diferentes. Y eso ha permitido que el ser humano sobreviva prácticamente en todos los ecosistemas del planeta, ¿no? A pesar que nosotros hemos evolucionado en la sabana africana. Sin embargo, el esfuerzo de adaptación no es fácil. Y es un esfuerzo que genera tensiones sociales, entre otras, ¿no? Para un poco probar el punto, te hago la siguiente pregunta. Si te preguntara cuál es la temperatura perfecta en la cual a ti te gustaría vivir, ¿qué me contestarías? ¿Temperatura se refiere? Temperatura de clima. No sé, También 18 grados. ¿18 no es muy frío? No me gusta mucho calor. Bueno, yo creo que si preguntáramos a la mayor parte de seres humanos cuál es la temperatura perfecta, dirían entre 19 y 23 grados, ¿no? Que es la temperatura de la sabana africana. Ah, ya. Para eso hemos evolucionado, ¿no? Entonces, nos sacamos de ahí, nos salimos nosotros de ahí y tenemos que adaptarnos a otros entornos, y es verdad, nos adaptamos, pero no sin problemas. Ahora, otra cosa que llama mucho la atención, y bueno, seguramente esto linda ya con el problema de salud mental, que eso da para otro, Claro. para otro programa, para otro tema, ¿no? Y tratarlo a amplitud. Pero es que ese amor filial Sí. que nos estás explicando también se ha visto mellado por la violencia. Se ven situaciones que llaman mucho la atención, ¿no? Hasta no hace mucho hemos presentado noticias donde una madre es capaz de someter a una bebé a situaciones prácticamente tratando de ahogarla solamente con el hecho de filmarse ella misma y con eso chantajear al padre para recibir dinero. Entonces, ¿hasta dónde somos capaces de actuar con violencia con los que son los nuestros? Claro. Ahora, en el caso que tú mencionas, yo creo que eso definitivamente no es normal. Eso podría ser un caso de psicopatía o incluso de psicosis. Eso habría que ver, ¿no? Pero la psicopatía es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Se calcula que aproximadamente el 2% de la población es psicópata, que es una población muy alta, Claro, es un número muy alto, ¿no? Ahora, si esas personas no tienen acceso al poder, tienen un entorno familiar bueno, apoyador, probablemente sean personas difíciles de tratar y nada más. Sin embargo, si estas personas tienen acceso al poder, tienen una infancia difícil, tienen una vida llena de frustraciones, pueden convertirse en criminales, ¿no? En el caso de la señora que tú mencionas, yo no sé nada de su vida, evidentemente, pero para llegar al extremo de torturar a su propia hija y filmar eso, tiene que tener una historia psicopática de todas maneras, ¿no? Y probablemente unos episodios hasta psicóticos actualmente, ¿no? Ahora, pero sí, ya, es una situación muy particular, pero esa violencia cotidiana Claro. contra los animales, por ejemplo, Sí. contra los que se encuentran en una situación de desventaja, ¿no? De inferioridad, lo que conocemos como simplemente abuso, ¿cómo se explica? Yo creo que tanto la violencia como la agresión son siempre el producto de experiencias de resentimiento o de frustración, lo que obviamente no justifica, sino en todo caso explica. Porque ni nosotros, ni los demás animales, ni la mayor parte de mamíferos somos animales agresivos. Nuestra tendencia natural es a ser pacíficos y cooperativos. Por una cuestión de sobrevivencia, además. Exactamente, Si porque no nos matamos todos. lógico, porque además no solo existe selección individual en términos evolutivos, sino selección de grupo. Entonces, la selección natural selecciona a los grupos más pacíficos y más cooperativos, precisamente por un asunto de supervivencia. Entonces, ¿por qué aflora esta violencia, esta agresividad desmedida? Bueno, aflora cuando se superponen estos momentos de frustración extremos, ¿no? O de resentimiento extremo. Y si además esa persona tiene un núcleo psicótico, o si además esa persona tiene rasgos psicopáticos, pues tú ya tienes un criminal. Ahora, haciendo un análisis, no vamos a decir antropológico, pero por lo menos ciertamente sociológico ya de nuestro país, parece que ese aspecto está acentuado, ¿no? Sí, Esas sí. frustraciones, quizás hasta incluso históricas, que nos lleva a actuar como actuamos como sociedad actualmente. Sí, pero yo diría esto, yo diría que en el caso del Perú, como otros países latinoamericanos, la violencia y la agresión es una violencia y agresión cotidiana que se evidencia en el semáforo en rojo, que se evidencia en la calle, pero que no produce
cosas extremas como criminales en serie, por ejemplo, que sí tendrías en Estados Unidos. Claro, claro. ¿No? ¿Por qué? Probablemente porque aquí finalmente existe ese entorno social, familiar, que finalmente es protector, que en otros países, incluso más desarrollados, no existen, porque la persona espera que sea el Estado el que lo proteja, no su entorno familiar. Aquí hay menos posibilidad de soledad, digamos. Porque Definitivamente. por esos lazos familiares muy propios, ¿no? La Claro. mamá todavía quiere tener al muchacho de 40 años en su casa Claro. y quiere prepararle su comida, ¿no? Eso es impensable en otras partes del mundo. Eso Así es. de alguna manera favorece entonces. Definitivamente, definitivamente. No, no solo la familia cercana, sino el grupo de amigos. Es decir, los vínculos son una manera de neutralizar esas tendencias agresivas, violentas, hasta psicopáticas que puedan tener muchas personas, ¿no? Ahora, el sentido común nos lleva a guardar cierta distancia, cierto respeto, y lo decíamos, de sobrevivencia incluso, cuando tenemos a la persona al frente. Sí. Pero ¿qué pasa cuando no? Leí una entrevista interesante que te hacían en donde resaltabas el tema de las redes sociales, ¿no? El hecho del anonimato, el hecho de no tener a las personas al frente de uno, cómo eso abre la posibilidad de que actuemos y seamos y nos expresemos de una manera mucho más violenta. Sí. En efecto, el caso de las redes sociales es curioso, es casi un laboratorio psicosocial, ¿no? Porque la gente proyecta todo, desde lo malo hasta lo bueno. La gente que se enamora por internet, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, convierte a la persona a la que no conoce en realidad, porque lo único que conoce es una pantalla, ¿no? Convierte en el ideal del ser humano y se enamora profundamente hasta que la conoce, ¿no? Y ahí hay dos cosas, ¿no? O se reafirma la situación o se produce una decepción. Claro, yo recuerdo, perdón la interrupción, pero me hace recordar, no tengo el nombre en la cabeza, de un psicólogo español que vino a Lima a explicar las relaciones no convencionales, le llamaba él. Yeah. Y él explicaba que se producían exactamente al revés que las relaciones convencionales, donde uno primero tiene ese contacto físico, eso que los muchachos llaman química, ¿no? Y después viene todo lo demás. Y él explicaba que en estas relaciones virtuales son exactamente a la inversa. Primero lo otro y después viene ese contacto físico que puede ser o bien una reafirmación de todos los sentimientos que han aflorado o bien una decepción tremenda. Así es, ¿no? así es. No, es totalmente Pero cierto. lo cierto es que muchísima gente que está felizmente unida y casada incluso y se han conocido así, ¿no? Claro, claro, claro. Es una realidad, es una... Definitivamente, pero entonces así como tienes ese fenómeno en el que uno proyecta sus ideales en la otra persona, también tienes el caso que tú mencionabas de la violencia y la agresión, ¿no? Porque tú no estás viendo a la otra persona, no ves sus ojos, no ves su mirada, entonces no estás relacionándote con un ser humano, estás relacionándote con un mensaje en una pantalla que no tiene emotividad, que no tiene afecto, que no tiene sentimientos y frente a lo cual tú despachas toda tu carga afectiva. Ujú. Tu último libro es exactamente, y pienso yo solo por el título, es la otra cara de la moneda, Así es. ¿no? Al tema que estamos abordando ahora, la comprensión del otro. Se me ocurre preguntar, ¿ahí está la clave para combatir la violencia? ¿La comprensión? En todo caso, una de las claves, Ya. ¿no? En efecto, tú lo has dicho muy bien, la comprensión es lo opuesto a la violencia, ¿no? Uno agrede, uno es violento cuando no entiende al otro, cuando el otro te perturba, cuando el otro es una competencia indeseable, cuando el otro te cuestiona profundamente, ¿no? Por el contrario, cuando tú lo entiendes, entiendes la causa que lo ha convertido en el tipo de persona que es, creas un vínculo. La comprensión es un vínculo con el otro. Y el vínculo es parte de lo que uno es. Las personas con las que tenemos vínculos cercanos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, son parte de nosotros, en un sentido literal, no metafórico. En un sentido literal, son parte de mí. Entonces, destruir, atentar, hacer daño a una persona con quien tengo un vínculo fuerte es una suerte de Autodestrucción. autodestrucción, ¿no? Entonces, en efecto, por eso es que la generación de vínculos es tan importante. Y la generación de vínculos es la generación de formas de comprensión. Ujú. Entonces, la base está en las relaciones entre las personas. Yo creo que sí. Hay una palabra clave entonces también, la empatía, Claro, ¿no? claro. Tratar de entender las circunstancias por las cuales el otro es
como es. Claro. Habla como habla, se expresa como se expresa, o qué sé yo. Y todas esas cosas que de pronto nos molestan y que nos hacen actuar violentamente, ¿no? Así es, así es. Ahora, hay un tema con la empatía que es interesante. Es algo que lo desarrolló Aristóteles. Y es que uno puede empatizar con una persona que está suficientemente cerca de uno, pero no demasiado cerca ni demasiado lejos. Aristóteles, por ejemplo, decía, un rey jamás va a empatizar con un pobre. ¿Por qué? Porque el rey no se imagina siendo pobre. Siendo pobre, claro. No puede imaginar qué cosa es eso de la pobreza, ¿no? Por otra parte, uno no empatiza con una persona demasiado cercana. Aristóteles dice, uno no se compadece de sus hijos, uno sufre con sus hijos. ¿No? Porque la empatía requiere una cierta distancia. Con tus hijos tú no tienes distancia. ¿Y esa distancia es la que determina al otro? Sí, Cuando pensamos en el otro, ¿quién es el otro? claro. El otro es aquel que me cuestiona de cualquier forma. El otro, como decía Rorty, es el compañero de travesía que sufre. O el otro es aquel que piensa diferente. El otro es aquel que tiene valores distintos a los míos. El otro es aquel cuya supervivencia es incompatible con la mía, si estoy en una guerra, por ejemplo, ¿no? Pero el otro también puede ser el compañero. Entonces, el otro puede cambiar de aspecto de acuerdo con el contexto en el que nosotros estemos, de acuerdo con mis necesidades y las necesidades de él o de ella. Ahora, ¿sería un reto convertir al otro en mi prójimo? Sí, es un reto al que debemos aspirar, ¿no? Lo ideal es que este mundo constituido por otros termine siendo parte del nosotros, ¿no? El grupo del nosotros es aquel grupo con las personas que está formado por las personas con las que tenemos vínculos cercanos. El otro no necesariamente. Ahora, esto nos cuesta mucho, ¿no? En el mundo. Sí. Porque el problema de la violencia entre los seres humanos es un problema que se ve alrededor del planeta, ¿no? Hemos estado conversando la semana pasada del tema de la corrupción, de la honradez. Hay una investigación social que han hecho en el que lamentablemente pues como país salimos como uno de los países con los mayores índices donde la gente actúa de manera deshonesta, ¿no? Entonces ahí parece que hay ciertas cosas que nos caracterizan y nos diferencian de otras sociedades, pero si hablamos de la violencia, creo que tenemos que hablar de la humanidad en su conjunto, ¿no? Definitivamente. Ahora, tú me parece que has señalado un punto que es central, la corrupción, el Estado. El Estado debería ser la fuente de confianza. El Estado, de alguna manera, tiene el rol de ser como el padre, quien guía, a quien se supone que hay que entregarle nuestros impuestos para que nos provea de recursos, pero si el Estado es visto como una dimensión que no es confiable, que nos roba, que nos corrompe, entonces se genera una tensión muy fuerte, ¿no? Es como la tensión que se genera entre el hijo y el padre. En países donde hay corrupción muy alta y sobre todo corrupción estatal, la violencia y la agresividad se disparan, ¿no? Ahora, ¿todavía es vigente decir que la violencia es la partera de la historia? ¿O en realidad la violencia fueron consecuencias de una serie de circunstancias históricas que, bueno, en algún momento se expresaron violentamente? Mira, yo creo que Marx tuvo un diagnóstico muy preciso de un cierto tipo de sociedad que era sobre todo la sociedad industrial inglesa del siglo XIX y que se replica en muchas otras sociedades. Creo que Marx no acertó tanto en su terapia, en su solución, pero creo que es muy cierto que la violencia es la partera de la historia, en muchos casos. No es la única partera, ¿no? Pero es una de las parteras de la historia. Cuéntanos un poco más del libro. Bueno, en efecto, este libro lo he publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica. Va a ser presentado el martes, martes 30 a las 7 de la noche en la Feria del Libro. Y es un libro en el que yo he tratado de abordar el tema de la comprensión desde múltiples aspectos. El tema de la comunicación, la interpretación, el significado, la irracionalidad, la racionalidad, porque la comprensión es un fenómeno multidimensional, tiene muchos elementos. Sería muy simplificador decir que la comunicación o la comprensión es solamente verbal, evidentemente no. Hay un lenguaje paraverbal, hay un lenguaje no verbal, que es corporal, por ejemplo, ¿no? Porque perfectamente si hablamos el mismo idioma yo puedo entender, pero no necesariamente comprender. Exactamente. Ahí ya marcamos una distancia. Exactamente.
Exactamente. Y no hablando el mismo idioma podríamos comprendernos, incluso si no entendemos las palabras que estamos utilizando, ¿no? Entonces, en efecto, la comprensión es un fenómeno muy complejo, incluye muchísimas variables que son biológicas, neuronales, culturales, individuales. Entonces, en el libro he intentado armar una suerte de rompecabezas de todas estas variables que se presentan, ¿no? Y por tanto es un libro interdisciplinario. ¿Con el afán de mejorar las relaciones humanas? Bueno, creo que tiene dos objetivos. Un primer objetivo es tratar de explicar el fenómeno, es un objetivo explicativo. Pero en la medida en que logre, esperemos que logre algo, explicar el fenómeno de la comunicación y de la comprensión, provee algunas herramientas para la mejora de los seres humanos. ¿Qué es o cómo las personas podríamos, en nuestro foro interno, ¿no? En ese examen que todos necesitamos hacernos permanentemente, cuáles son esos aspectos que consideras en los que deberíamos detenernos a pensar, ¿no? Para de alguna manera, pues, mellar esos instintos violentos que aparecen y que nos separan a unos y a otros, ¿no? Claro. Mira, con que nos detengamos a pensar y es bastante, ¿no es cierto? De hecho, la pintora Frida Kahlo decía, yo no quiero que pienses como yo quiero que pienses. Bien. ¿No es cierto? Y que tenga la libertad de decir lo que uno piensa. Exactamente, ¿no? también, por supuesto, sí. por supuesto. Ahora, tu pregunta también es, ¿en qué deberíamos incidir? Bueno, yo creo que sobre todo deberíamos incidir en de qué manera construimos nuestras relaciones con los demás, de qué manera construimos nuestros vínculos, porque el ser humano solo se puede entender a través de sus vínculos, ¿no? Hay un psicoanalista inglés muy conocido, Winnicott, Donald Winnicott, que decía, no existe un bebé, lo que existe es un bebé en relación con la madre, ¿no? Él era un psicoanalista pediatra y entonces cuando iba la mamá y le decía, mire, mi bebito tiene tales problemas, por favor, analícelo, ¿no? Revíselo. Winnicott le decía, mire señora, yo no lo puedo revisar así solo, yo necesito que se relacione con usted. De igual manera, uno podría decir, al ser humano solo lo entendemos relacionándose con otras personas. Ese es el sentido de la frase aristotélica, de que el ser humano es una criatura social, es un animal social, ¿no? Ahora, el creador de las inteligencias múltiples está empezando a hablar de la ética, ¿no? La inteligencia, la ética de la inteligencia. Claro. ¿No? Y él dice, pues, que finalmente una persona verdaderamente inteligente es ético. Sí. Porque otro puede ser una persona muy hábil, con mucha destreza para ciertas cosas, entonces puede alcanzar mucho éxito, pero sin ética, tarde o temprano, comete actos que perjudican a otros y de esa manera se perjudica a sí mismo. Y una de las razones que él da cuando es consultado por qué esto se ve tanto en el mundo, en los profesionales, en los que dirigen empresas, él dice porque se han abandonado ciertas asignaturas de estudio y cita la filosofía, ¿no? Que nos permite encontrar respuestas al por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y qué es lo que debemos hacer aquí. ¿Cuál es tu opinión al respecto en tu condición de filósofo? Bueno, ese es un problema muy grave y es que muchos países en el mundo, incluyendo el Perú, ya no tienen como curso en la secundaria filosofía, ni ética ni lógica. Es algo que tiene que ser revisado y hay movimientos, por ejemplo, en España, en México, para volver a poner filosofía. En el caso del Perú, como te digo, no hay filosofía y eso es una cosa que me parece inaceptable, ¿no? No si es que entendemos un curso de filosofía que sirva para paporretear lo que han dicho los filósofos, eso no le interesa a nadie, sino un curso de filosofía que haga pensar a los alumnos, ¿no? Y un curso de ética que haga pensar, no un curso de ética que señale un conjunto de máximas para que los alumnos apliquen, tampoco se trata de eso, sino para que los alumnos analicen sus propias vidas. Desarrollen pensamiento crítico. Claro. De lo que ¿no? están haciendo, de lo que se le impone, lo que la sociedad impone también. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que nos hemos ido de un extremo a otro extremo. Un extremo era la educación que probablemente recibieron nuestros padres o nuestros abuelos, que era paporretera, básicamente, ¿no? Poco productiva. Poco productiva, que era simplemente aprenderse fechas, aprenderse nombres, eso no servía para mucho, ¿no? Porque además se olvidaba rápidamente. Hoy día la educación está basada en competencias, tiene otras características, está basada en aprender a pensar, en aprender a aprender. Y a ¿no? desaprender, que es más difícil. A veces tenemos que desaprender, ¿no? Entonces, con este motivo, erróneamente,
se ha separado de los currícula algunos cursos que son esenciales, como ética, como lógica, como filosofía, y eso a mí me parece un gravísimo error, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace entonces la Sí, filosofía? definitivamente. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos en casa piensen entonces, se detengan a pensar? Ahora con estos bombardeos de la televisión y la tablet y el Claro, teléfono claro, celular, ¿no? claro, claro. Bueno, mira, yo a mis hijos les digo siempre, yo los voy a apoyar en cualquier cosa que ustedes quieran hacer en la vida. No importa qué quieran hacer en la vida, yo los voy a apoyar. Pero solo quiero que tengan un hábito, la lectura, nada más. Con eso me doy por satisfecho, ¿no? Porque cuando uno lee, uno descubre otros mundos, uno descubre nuevas realidades, uno se cuestiona a sí mismo. Realmente la lectura te abre el mundo, te abre la cabeza. Ahora, la gran ventaja que tienen los jóvenes ahora y que nosotros, por lo menos yo, tú eres menor que yo no tenía cuando era chiquillo, es que pueden acceder con un clic a toda la información que hay en el planeta. Claro. Toda. Eso nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Claro. ¿No? Y un chiquillo en un pueblito pequeño de la sierra peruana puede acceder a lo que se está publicando en este momento en cualquier parte del mundo y a lo que se ha publicado. Claro, hace varios años atrás, Mario Bunge me decía que el 70% de esa información era información basura también. Sí. Y ahí importante la presencia del educador también, ¿no? Que es ese facilitador para hacer que esa información se convierta en conocimiento, ¿no? Claro, claro, porque en efecto lo que dices es cierto. Antes, la única fuente de información que tenía el alumno era el profesor y la biblioteca. Venía con su libro bajo el brazo y ahí estaba la verdad. Así es. Claro. Y si el alumno tenía una pregunta, tenía que ir donde el profesor. Si el profesor se equivocó, la canción. Claro. ¿No? Y si no había biblioteca, peor. Y en muchos casos no había una buena biblioteca, ¿no? Ahora no. Ahora la fuente de información del alumno es Internet, ¿no? Y en muchos casos lo que tienes es que el profesor está diciendo algo, el alumno revisa en su smartphone y le dice, no, perdón, profesor, así no es ligeramente diferente, ¿no? Entonces, el profesor tiene que ser un facilitador, tiene que ser una persona que conduzca en el camino del conocimiento de la información, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Reinaldo, Hemos estado encantado. conversando con el filósofo Pablo Quintanilla. Nos vamos a ir a una pausa, pero ustedes no se muevan porque al volver voy a estar conversando con el doctor Ricarte Cortés. Él es médico, además terapeuta familiar y sistémico, y vamos a seguir hablando sobre este tema que tanto nos preocupa, la violencia. Bien amigos, estamos de regreso, esto es tema de fondo y como se los había prometido estoy acompañado del doctor Ricarte Cortés, a quien de inmediato le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Conversábamos con el filósofo Pablo Quintanilla, ¿no?, sobre la violencia en términos generales, pero si tendríamos que hablar de las formas de violencia, ¿cuáles son, de manera general también la mayoría de ellas, ¿no? ¿De qué manera podemos violentar? A ver, digamos, las formas de violentar en verdad están desde el pensamiento, desde el sentir, desde el hacer, pero en el quehacer cotidiano están las rutas que nos acercan en general, que son una oportunidad para amar, para sentir, para acariciar, también son un vehículo para poder violentar. Digamos, va a depender mucho del contexto. Por ejemplo, la gran novedad, lo que todo el tiempo habla, novedad que fue la internet o el mundo globalizado, esta posibilidad de estar totalmente comunicados, además de acercarnos, también abre la posibilidad de la violencia. Exacto. Entonces tú vas a ver, como de hecho creo que cualquiera se da cuenta, una noticia, una palabra, inmediatamente genera respuestas a veces insólitas o inusitadas de violencia, pero manifestada en insultos, en agresiones muy serias, ¿no? El anonimato favorece, digamos. Además que el anonimato favorece, pero que más allá de eso, incluso no sé si todos tenemos cierto escrúpulo para, incluso detrás de cámaras o escondidas, tenemos cierto escrúpulo, pero aquí se rompen esos niveles y vemos pues niveles de violencia muy altos, linchamientos que se hacen a través de redes, por ejemplo, en un mundo virtual, y que de alguna forma expresan también lo que está pasando en las calles y sobre todo, porque esto hay que enfatizarlo, en el hogar, en la casa, ¿no? Porque yo creo que
en este lugar particular que es el hogar, es donde más se ha actuado violencia, porque no solo se actúa contra los miembros mismos, sino contra el hogar mismo. Y esta violencia después, como bombitas que van explotando, comienzan a salpicar a la comunidad inmediata, a la comunidad más lejana, y luego la vemos regada a través de las calles. Claro, porque y lo conversábamos con Pablo Quintanilla, de pronto uno ve al otro, al ajeno, no sé, pues el extranjero, el que piensa diferente que yo, el que tiene una religión distinta que yo, ¿verdad? Pienso en el otro y compito con él y entonces muchas veces soy violento con él. Pero se entiende menos cuando se trata de los nuestros. Es que, en verdad, el que sea diferente o no es una excusa. Es una construcción que uno hace mental para tener una razón para poder agredir. Es más, de alguna forma necesito que seas diferente para justificar mi autoagresión, porque finalmente, si yo te agredo a ti, y cuando se agrede a un niño, cuando se agrede a una mujer, cuando se agrede a un hombre, en verdad es una autoagresión, pero uno como que la dibuja diferente, busca la diferencia, y muchas veces te vas a sorprender pues de frases o racistas, o xenofóbicas o lo que sea, dices, pero ¿de qué estás hablando? Si eso estás hablando de ti, porque no estás hablando de otra persona, es lo mismo que estás diciendo de ti mismo afuera o de ti mismo hasta mirándote al espejo. Pero simplemente necesitamos la excusa, la diferencia, la supuesta agresión, lo que sea, para volcar lo que yo entiendo que primariamente, sin que eso nos excuse, es dolor. O sea, digamos, la violencia finalmente, Hernando, no es más que la otra cara, porque esta violencia no es nada más que la otra cara del dolor, de la frustración, de la incertidumbre, del desasosiego, de la soledad, de lo que se me sembró en mi corazón desde muy niño, que no ha podido terminar de salir, del resentimiento básico. Ese resentimiento, ese dolor es el que se expresa de diversas formas en el mundo en el que estamos, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos revisando algunas preguntas que nos han llegado por las redes sociales? Las vamos a tener allí en pantalla, me avisan por favor. Aquí yo tengo una primera pregunta de María Rosales, que dice lo siguiente: ¿cómo podemos luchar contra la violencia dentro de la familia? Si los padres son violentos, ¿también los hijos lo serán? Bueno, de hecho la violencia familiar entendida como patología, una de las cosas que yo siempre digo, además de ser potencialmente mortal, porque eso hay que ser clarazo, no es fácil no darse cuenta, además es hereditaria, es heredo familiar. O sea, sí, no es Hay que... una especie de síndrome que se Sí, genera así es. a la víctima de la violencia. Total. Para después convertirse en victimario. Totalmente, incluso hasta hay cierto esbozo de fisiopatología, cómo es que se hereda, pero lo cierto es que la violencia familiar, esta que yo vivo en el hogar, yo siempre digo, donde tu mundo era tu padre y tu madre, y donde tal vez alguno de ellos fue tu agresor, o ambos, sea por acción o por omisión, finalmente ese mundo, mi mundo, tal vez dejó de ser, se transformó en otro, pero mi actitud frente al mundo es la misma, de resentimiento, de violencia, de agresión, que aprendí, que incorporé. Y lo que es más grave en el caso de la violencia del hogar, que es la violencia que se gesta en el amor. Es decir, yo asumo o entiendo que cuando se ama, el amor viene con violencia, porque total, así siempre lo he vivido. Y esto es una patología. Entonces, agredo a los que amo. Así es, ¿no? Porque tú vas a darte cuenta, y esto la estadística también lo dice, fundamentalmente las grandes agresiones, la mayoría de las, no que todas, pero se dan entre gente cercana a ti, gente que te toca, que llega a alcanzar ese lugar en donde tú reaccionas porque tienes dolor ahí guardado. Y llega a tocarte el alma, como digo, como llega a tocarte esos moretones que fueron gestados en tu infancia o en tu niñez o en tu adolescencia. Nadie tiene acceso a eso, pero justo la tiene esa mujer a la que amas, justo la tiene esos niños que tanto quieres. Ellos sí tienen acceso a tu alma, por lo tanto también tienen acceso a esos moretones que no has sanado, y como nos pasa en la piel, cuando alguien se te tira encima y te toca un moretón, ¡au!, ¿no? Igual pasa con el alma llena de moretones. ¿Y tiene cura? Por supuesto ¿Cuál que es el tiene proceso? cura. La primera cosa, en violencia yo trabajo un tema que le llamo así fácilmente y le digo, el pez no sabe que está mojado, es la primera característica del violento. El violento cree que tiene un temperamento fuerte, o el agresor, el agredido o la víctima dice, no, es que es de un carácter muy difícil, es muy duro, es temperamental. Nos justificamos mutuamente. Tanto el violento no se considera tal cosa, y las víctimas, vamos a decir, que pueden ser los familiares más cercanos,
lo justifican también. Sí, justifican su conducta, en verdad. Ya. Más que justificar al agresor, porque al agresor Ajá, lo pueden de acuerdo. destrozar, porque es parte del sistema. Pero justifico por qué me quedo, por qué estoy acá. Ah, ya, Me entiendo. explico, a veces le echa la culpa al alcohol, se le echa la culpa a su aprendizaje, lo que sea, pero finalmente no asumimos que esas actitudes, un desplante, que la indiferencia, que no hablarte, es violencia. Es violencia. Y que, claro, vamos a permitir, eso es lo normal. Claro, cuando ya le metieron un puñete, cuando eso es, hay que denunciar, pero, No, pero la ojo, violencia empezó mucho antes. mucho, hace tiempo. Es importante, ¿no? Quitar el habla, por ejemplo. Es un acto de violencia. Lo más duro que alguien te puede hacer es ser Más si indiferente. es un a ti. ser querido, ¿no? A ver, que alguien que tú no conoces, tú lo saludas, hola, y te mira y te hace como que no estás y se va, te duele. Imagínate si es alguien que tú amas y que tú le estás hablando o que tú esperas y que hace como que no estuvieras. Y si en todo caso lo único que cuando se dirige a ti es para tirarte parte de su frustración o su resentimiento. O sea, por supuesto, eso es algo muy doloroso y que fundamentalmente ocurre y se gesta justamente entre los que amamos. Tú me preguntabas si hay solución. Primero, estos moretones a los que yo refiero como en la parte de la fisiopatología del síndrome de violencia familiar, tienen un ungüento que los puede sanar, que es el perdón. Parece paradójico, porque dices, oye, ¿cómo va a perdonar a tremendo malhechor? Es que en verdad lo que yo me llevo a lo largo de mi vida es resentimiento, es dolor. Tal vez ya ese hombre o esa mujer o esa persona que me agredió, tal vez sea un anciano, hasta cuando lo vea hasta lástima, hasta puedo sentir cariño por esta persona que tanto me agredió. Pero en mi corazón sigo todavía acuñando resentimiento y ese resentimiento ya no se vuelca sobre el que me agrede, sino sobre otros que están en mi alrededor. De dos maneras, o me impiden amar, o sea, entregar amor, o yo simplemente no soy capaz de recibir amor, porque estoy bloqueado, estoy adolorido, no quiero que me toquen. Entonces, la única Porque forma... para mí el amor me ha dolido, pues. Es que sigo dolido. El amor me ha lastimado. El dolor herido, viene entonces así. No quiero amor, ¿no? El dolor viene así. Claro. Y como en verdad todos somos seres creados desde el amor y vamos hacia el amor, y por lo tanto es como pretender vivir sin oxígeno, eso no va a pasar. De alguna forma, por eso decía, inventamos excusas, las que sea, con tal de por lo menos simular el amor. Y a veces, inclusive, mira, en la pelea, en este resentimiento crónico, es lo único que me hace tocar a otra persona. ¿No has visto esa persona que está toda dolida todo el tiempo? Está de alguna forma conectada con alguien, de alguna forma, aunque sea peleándome, pero me ves, existo. Me hace sentir que soy alguien y soy importante, aunque sea para que se enoje conmigo. Y eso no es sano. Por supuesto. Y la resiliencia, ¿es una virtud de solo unas personas o es un proceso al que se puede llegar? No. O sea, mira, como terapeuta, como ser humano, como persona, te lo digo, o sea, sí, todos tenemos esa capacidad, ¿no? Nuestra dignidad misma de ser humano se basa en la libertad y en tu responsabilidad. Y yo sí creo que todo ser humano es capaz de remontar incluso situaciones horrorosas, si es capaz se dispone si pierde el riesgo. Obviamente va a ser mucho más fácil si hay un entorno que lo acoge, hay un entorno que lo ayuda, ¿no? El niño víctima, la mujer víctima, el hombre que ha sido víctima de violencia, por supuesto que le cuesta mucho acercarse. Lo mejor que le puede pasar en la vida es encontrarse a alguien, un periodista, un médico, un profesor, un policía, un vecino, un amigo, simplemente que sea capaz de decirle, oye, caramba, hay otras formas de poder ser amado. Claro. Tú eres susceptible de ser amado, no te preocupes. Y no te preocupes que no tiene que venir con golpe, ni con insulto, ni con humillación, ni con indiferencia. Sí se puede. Y claro, eso cuesta, pero solamente hay que abrir esa posibilidad, hay que vivir esa posibilidad y recién uno comienza a decir sí se puede. Porque hay gente que me dice, no, la gente no va a cambiar. Sí cambia, sí cambia. Y eso no hay que perderlo nunca de vista, ¿no? Tenemos más preguntas que nos llegan por las redes sociales. Ahí lo vamos a tener en cualquier momento en pantalla. Yo lo tengo aquí en el teléfono. Me llega de Luis Ríos, que dice, la violencia se sufre a diario. Desde que salimos del hogar para ir a trabajar, la gente mantiene actitudes hostiles en la calle. Dentro del trabajo también hay violencia de diversas formas. En el hogar también, nos dice Luis. Es como si nos libráramos de la violencia y nos obligara a estar a la defensiva.
¿Cómo luchar contra ellas si la sociedad nos obliga a ser violentos? Qué interesante pregunta. Sí, claro. Y sobre todo cuando uno sale a manejar, ¿no? Así, bueno, No, pareciera a veces uno que- ya no quisiera ni hacerlo. Claro, ¿no? Correcto. Mira, yo creo que incluso esto casi es una crítica y una oportunidad para reflexionar respecto a programas o a planes. La violencia no se combate diciendo no a la no violencia, diciendo no a la no violencia. Esa no es la forma de combatirla. La forma de combatirla es acceder a tu carencia. ¿A qué voy? O sea, es mucho más efectivo, eficiente, trabajar en pro de la convivencia armoniosa, de la convivencia pacífica, de la convivencia gentil, amable, amorosa, que trabajar en contra de la violencia. Yo siempre pongo este ejemplo porque en verdad yo, un terapeuta muy joven que trabajaba en radio y salía a hablar sobre la violencia, me era muy gracioso, no, bueno, no era nada gracioso, la verdad era horrible, Claro. salir a hablar de violencia y créeme que mi teléfono reventaba al rato, porque estaba en un programa que había mucha acogida, pero los que me llamaban eran violentos y me llamaban a insultarme, Ajá. porque muchos me parece que creían que estaba hablando de ellos. De ¿no? ellos, De verdad, era una Y sensación. además incluso uno piensa, cuanto más campaña hay en esta situación de la violencia con la mujer, que es una situación crítica en nuestro Correcto, país, mira los números, casos se- mira los números. parecen, ¿no? Uno podría pensar, no, es que hay más registros, perdóname, las proporciones de detección son tan altas como la de los casos que comienzan a acontecer y no se detienen igual. Entonces, no es que no basta, es que es como lo que decía yo, ¿no? Ya, no me violentes. Yo quiero paz, no quiero violencia. ¿Qué cosa es eso? Porque no violencia no es ámame, no violencia no es trátame con cariño, Claro. no es, no violencia no significa hazme creer que existo, que estoy aquí. No es una declaración. No es, eso es lo que no. Entonces, en la calle, por ejemplo, mira, ¿cómo no nos hemos dado cuenta, no? Por la calle hablamos de la violencia que existe, pero tú caminas, para el ser humano la comunicación es fundamental, es muy lo que decíamos del estar alerta, que el otro existe, ¿no? Y tú vas a pasar con 20, 30 personas en menos de 5 minutos y ninguno te va a mirar. Ni siquiera, de repente se van a tropezar contigo como si no existieras. Y creemos que eso es la rutina normal de una ciudad, de caminar. No, eso es primariamente violencia pura. Y eso duele. Y claro, cuando yo voy por el número 23, de repente salir sonriente, pero la 25 ya tampoco la miro. Ya cambió pues todo. Y de repente alguien me choca y yo Ya desde exploto. antes de salir de casa, ¿no? En el ascensor nomás, si es que la gente no sabe saludarse. Así es. ¿No? Entonces ya nos miramos cada uno al otro lado, el otro mira su celular y ya esa indiferencia. Correcto, correcto. Y hay hasta una resistencia. Ajá. ¿Qué hacer? Saluda. O sea, Claro. atrévete. Aprender a sonreírle a la, La gente con la que sonrisa. uno se cruce, ¿no? Pero es que es increíble. Yo decía la vez pasada, ¿no? Buenas noches, saludamos, buenas noches. Qué rico, es decir, estamos caminando, dos extraños, buenas noches. ¿Por qué no? Somos dos personas con un mundo, con muchas cosas que entregar. Y quién sabe si esas buenas noches te levantó a la persona el ánimo y solamente la idea, la posibilidad de que intervine favorablemente en el destino de alguien, ya me hace sentir bien a mí y también me está cambiando la vida a mí también, ¿no? Si me respondió adecuadamente, ¿no? Ahora, de lo que hemos conversado hasta ahora, la importancia del seno de la familia, ¿no? Total, Del hogar, total. que es, vamos a decir, el inicio de la vida afectiva de un ser humano. Allí conoce el amor. Así Y es. el problema es que cómo es que recibe ese amor, ¿no? Y cómo es que lo va a dar entonces. Así es. Y ese amor que se recibe, ese amor que cómo viene, como te decía yo, es también, experimenta en el amor la oportunidad de ser sanado a lo largo de la vida. ¿No? ¿Cuántas personas yo veo que vienen adoloridas, acongojadas o muy molestas o enojadas con su destino? Y porque yo decía, bueno, ¿y qué buscas conmigo? ¿Para qué vienes? Estás tan molesto con todo, ¿no? No es que finalmente yo que a mí quiero ser feliz. ¿Y por qué quieres ser feliz? ¿Por qué crees que amar vale la pena? Porque todos en algún momento de su historia, alguien, incluso hasta el mismo agresor, en algún momento dejó el sembrado en ti que sí es rico ser amado, que sí se puede ser feliz, que es bueno. En algún instante jugaba conmigo también me hablaba bien, en algún momento. Por eso nos quedábamos. En el ciclo de la violencia hay una parte que se llama luna de miel, en donde la actitud, lo que ocurre es bonito, por eso se perpetúa. Pero finalmente lo que hace me deja sembrar la sensación de que sí es posible. Por eso quiero, por eso no me niego, no tiro la toalla, quiero seguir, aspiro a. Entonces, por supuesto que la familia, así como es este gestor de estas problemáticas,
fundamentalmente es gestor de bienestar, Ajá. de esperanza, de ganas de ser feliz. Sí lo es. Lo es desde la mamá que le dio el lactar, lo es desde el papá que lo recibió por primera vez, si al principio no quiso, luego le pidió perdón, desde el hermano que al principio se peleaban, pero luego se llamaron los grandes amigos, pero nos volvimos a pelear, pero nos volvimos a reconciliar. O sea, por supuesto que el ambiente de hogar es un espacio de oportunidad hermoso para alcanzar lo que queremos, que es mucho más que no violentarnos. Yo creo que nos hemos vuelto como muy mezquinos en nuestra ambición de qué es lo que queremos en la vida o en las calles. Debemos aspirar no solo a no violentarnos, tenemos que aspirar para realmente sanarnos a ir por la calle viviendo en armonía, viviendo en gentileza, como tú dices, con una sonrisa. Qué bonito es encontrar, hola Ricardo, hola Reinaldo, y una sonrisa, una mirada a los ojos. Existes, o sea, qué bien. ¿Y cómo lo hice? Lo aprendí porque sé que funciona. La gente aprende no de equivocarse, sino de acertar. Y esto es un estímulo para hacerlo. Hazlo. Cuando te vaya bien, cuéntalo para que lo grabes como un aprendizaje. Y todas las personas, sin importar la edad, que tienen dónde llegar, quiero decir que tienen una persona que los espera, están a tiempo, ¿no? Sí. Cuando ya estamos fuera de tiempo, de pronto ya las personas los vemos, porque la violencia también parece que históricamente ha tenido ciertas maneras de manifestarse, ¿no? En un momento ha sido una violencia reivindicacionista, ¿no? De clases, de luchas, y había una que imponerse sobre la otra y se trataba de hacer violentamente. Hemos tenido la violencia terrorista en nuestro país. Este parece ser el momento de la violencia delincuencial, ¿verdad? En donde ese materialismo, en donde el valor de la vida ya no vale nada, la vida ya no vale nada, porque por un celular se mata a las personas. Bueno, la violencia del terrorismo internacional también que está azotando al mundo. Entonces la violencia vemos que tiene una serie de dimensiones, pero quien tiene dónde llegar y quien lo espere está a tiempo de empezar a curar heridas, ¿verdad? Y forjar una nueva generación menos violenta. ¿Es posible esperanzar? ¿Existe esa esperanza? Totalmente, totalmente. Y mejor todavía, yendo por la ruta de lo que tú planteas, si hay alguien a quien yo pueda acoger, hay esperanza. A veces estamos tan ensimismados en nuestra problemática, en nuestro mundo. Yo trabajo con pacientes, por ejemplo, TOC, obsesivo-compulsivos, pacientes con mucha ansiedad, con depresión, y es increíble. Una tareita nomás, le digo, vas a salir y haz algo bueno por alguien. Esta semana preocúpate por otras personas. Haz un voluntariado. Y te vas a sorprender cómo tu angustia, tu frustración, tu dolor comienza a desvanecerse por un bienestar que acontece al momento que tú comienzas a ser útil para alguien. Entonces, lo que tú dices es correcto, pero vamos más lejos. No solamente tengo dónde llegar, hay quien tiene dónde llegar conmigo. Yo puedo acoger, yo puedo entregar. Si todos nos comenzamos a pensar en eso, no solamente a dónde voy a llegar, sino quién viene a mí. ¿Quién viene a mí? Ahí, o sea, Claro, mucho mejor. mucho más lindo todavía. Claro, definitivamente. Hay una pregunta más que la vamos a tener ahí en pantalla. Esto viene de Carolina Arias. Dice, si un niño es violento con los animales, ¿no? Porque a veces uno se pone en alerta si ve ese tipo de cosas en los pequeños, ¿no? ¿También lo será de adulto? ¿Se puede considerar una travesura, ¿no? ¿O es algo más serio? ¿Cómo guiarlos? Nos pregunta Carolina. Bueno, yo como los niños, me funciona muy bien el Carpe Diem o el Hakuna Matata, que está más de moda. El presente. Yo no sé si va a ser un adulto violento, no es probable, pero lo que sí sé es que está siendo un niño violento. Está manifestando su violencia. Hay épocas en que esto es natural como parte de un proceso de reconocimiento, pero cuando yo sé que un niño está desplazando violencia, probablemente esté desplazando dolor personal y esté desplazando violencia. Y lo que me llama la atención como adulto es, bueno, en su entorno, ¿qué está pasando? ¿De dónde saca este niño violencia? Porque finalmente un animalito, además de ser un ser vivo, también va a saber que lo mismo hace con sus juguetes, o lo hace con sus dibujitos, o lo hace con otros amigos, desplaza su dolor con violencia, y obviamente eso es lo que yo estoy observando. Inmediatamente tiene que saltar a mí a la vista algo, tenemos que trabajar con este niño, y con su entorno sobre todo, para ver qué está ocurriendo. Y insisto, y es mejor pensar, le está pasando, más que proyectarse tratando qué le va a pasar. Yo no sé, de hecho seguramente que si atiendo a este niño en su violencia hoy, lo que sí seguramente que mañana no lo va a hacer.
Yo no sé si no, qué va a pasar en su futuro, no sé si llegará siquiera. Se la atiende. Lo que yo sí sé es que ahora está violento, que ahora debe estar doliéndole y por lo tanto hay que asistirlo ahorita. Hay que asistirlo cuanto antes. Así Ahora, es. el abandono y en este tiempo en donde los padres, sobre todo los padres más jóvenes, quieren ser padres, pero no quieren bajar sus estatus pues, Correcto. económicos. Entonces Correcto. quieren seguir manteniendo el mismo estatus, pero con hijos. Y lo cierto es que con los hijos las cosas cambian, pues. Así es. ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos para mantener el estatus? Tenemos que todos irnos a trabajar y dejamos a los chicos solos. O contratamos personas O contratamos que nos cuestan y que tenemos que trabajar más Sí, exacto. para pagar más. ¿no? Sí. Que resulta bastante absurdo. Correcto. Pero bueno, y si los dejamos solos, los dejamos frente a un aparatito, Ah, televisor, ¿no? bueno, mi Y generación todo el té. Ahora, lo que yo me pregunto, y si no sé si tienes una respuesta o ensayamos una respuesta, es por qué la violencia es tan comercial. O sea, ¿por qué la consumimos tanto? Porque si no lo fuera, la televisión no sería tan violenta como lo es. Correcto. Los dibujos animados de este tiempo son tremendamente violentos. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente el dibujo animado que está dirigido a niños, eso que decían, hecho por grandes para divertir a los niños, los grandes, pues, o sea, los grandes. Nosotros somos los violentos. Violencia es no reconocer la pureza de un niño. Violencia es no reconocer que yo no solamente trabajo para ganar plata y eso me hace exitoso. Violencia es reconocer que mi trabajo como en lo que esté, y más si tengo una función pública o que active a otros, también influye en la vida de otros. Violencia es esta indiferencia que es lo más fácil, que es lo que impresiona más. Bulla, ruido, sangre, emoción, adrenalina. Si me lo compras, yo te lo ofrezco. Lo que tú dices hace un rato, o sea, sí, es que de alguna forma es como emocionante. Yo no digo que no le va a ganar si llamo la atención entre un ruido, un grito y de repente unas palabras o este programa mismo. Ponemos dos y uno llama la atención, la bomba. Sí, puede que gane. Pero ojo, o sea, ¿por qué gana? ¿Quién está promoviendo esto? ¿Quién es primariamente violento? ¿Quién es el que está inculcando esto en el niño? Un niño que después entiende como natural esa forma de vivir, esa forma de relacionarse y de entregar a los demás. ¿Me explico? O sea, sí, por supuesto, ese son el mecanismo de transferencia de violencia acontece primariamente en adultos que no identifican ni siquiera en la pureza de un niño una razón por la que hay que de repente esforzarse un poco más, ser más creativos, no sé, trabajar un poco más duro, investigar un poco más de cómo llegar a él de mejor manera. Es más fácil. En la cultura de hoy, el mínimo esfuerzo es ley. Claro. Lo que me gusta es bueno, lo que no me gusta o me aburre es malo. Claro, no, y la violencia vende, pues. Totalmente. Los noticiarios empiezan con toda Así es. una lista de noticias sangrientas, porque es lo que hace que la gente enganche. Correcto. ¿Qué hace que la Correcto. gente que atraiga tanto? Hay un morbo. El dolor ajeno. Claro, hay un morbo y hay también la identificación del propio dolor y hay violencia. Tú también cuando la ves, de alguna forma la ves, esta pena, esta lástima, como yo decía, oye, la pena y la lástima pueden parecer emociones muy piadosas. Así es. Pero no lo son. Pero a ver, que te diga alguien que te quiere, estoy contigo porque me das pena o porque te tengo lástima. Pobrecito esa mujer, ¿cómo la maltrata? Pobre, qué pena me dan esos cómo los tratan, ¿no? Mira lo que hemos visto, qué pena, todo el mundo le da pena. Qué bueno eres tú, ¿no? Qué pena te da. ¿Por qué no haces algo en todo caso? ¿Por qué no te pones de prójimo a prójimo? ¿Por qué no dices esto me duele tanto como a ti porque somos ahí hermanos que estamos en la misma? ¿Me entiendes? O sea, esta distinción de que qué pena me das. Quizás menos pena y más indignación y acción. Y acción, sobre todo acción. Y como lo que te decía, si la gente en verdad asumiera que todos somos puertos a los cuales la gente puede llegar para calmarse, para sentir acogida, en un semáforo, saliendo a la calle, en un taxi, donde sea, qué diferente estaríamos, qué otros temas estaríamos conversando ahorita, claro, ¿no? Que nos emocionaría más y que nos llevarían a vivir de una manera mucho más armoniosa y alegre, ¿no? Más feliz sobre todo. Sí, más feliz, ¿no? La violencia, ha sido importantísimo estos últimos minutos contigo porque nos hemos centrado, no sé si nos hemos dado cuenta, yo sé que tú sí, ¿no? Adrede, en los pequeños. Correcto. En los niños. Correctísimo. Que ahí arranca, pues. Arranca, comienza y es una vuelta completa, ¿no? En un mundo donde el niño está pasando a ser un objeto de comercio, caray, o sea, no me hables de ninguna otra violencia, o sea, ¿para qué hablar de otra violencia? O sea,
¿para qué necesitamos más series o noticieros de acciones violentas? O sea, cuando un ser que es puro, que es nuestro presente inmediato, es un ser que confía, que espera de ti, no eres capaz de acogerlo como un ser humano íntegro y completo y amarlo en plenitud y prefieres en su lugar cambiarlo por dinero, por éxito, por fama, por lo que sea, esa es violencia. Y esa violencia pues son bombas de violencia que se rían por ahí y que hace que vivamos como vivamos, adoloridos como estamos, ¿no? Volteemos la mirada a nuestros hijos hoy, ni siquiera pensando en el hombre de mañana, en el niño de hoy. No tanto el hombre de mañana, el niño de hoy, el niño feliz de hoy, el niño armonioso, el niño que está construyendo mi presente. Porque nosotros adultos, imposible pues llamarnos exitosos si tenemos hijos o niños en estado de abandono, ¿no? Claro. En tremendas casas, con tremendas tablets, almorzando con el cómic Y de pueden moda, ser ¿no? nuestros hijos unos perfectos desconocidos para Total. nosotros. Hay padres que no conocen ni siquiera. Así es, ¿no? Ellos nos conocen muy bien. En muchos casos el gran problema es ese, ¿no? Los hijos nos conocen perfectamente, casi no nos han visto cambiar. Además, casi nos hemos robotizado. En cambio, a ver, pregúntate si tú lo conoces, a ver qué tanto cambió en los últimos meses o años o días, a ver cómo vas. Ahora mismo pueden haber muchos padres que nos ven y les preocupa, identifican y reconocen una sociedad violenta y se preocupan de que sus hijos sean víctimas de otros niños violentos. Correcto. Entonces, ¿qué hacen? Pues se ponen a la defensiva y enseñan a sus niños A pelear. exacto, a ser violentos también. Claro, claro. ¿Qué palabras podemos tener para ellos? No, o sea, es que es probablemente que él mismo no lo conoce. O sea, yo papá entiendo que la única forma de responder a eso es con violencia. No, porque estás creando un niño, mira, siempre va a haber un niño más fuerte que tu hijo. Si tú crees que le has enseñado mucho diciéndole, pégale al que te pega, va a llegar otro más grandote. Y además él va a asumir siempre que la única forma de convivir armoniosamente Ajá. es imprimiendo poder o superioridad. Así no funciona. Tremendo error, ¿no? Hay muchas otras maneras, pero la única forma, pues yo digo que los hijos son un regalo hermoso, no, escucho, no son un regalo, traen un regalo hermoso, te invitan a ser creativo, a terminar de desenvolverte, desarrollarte. A ver, pues, papá, cuéntame cómo hago, ya, sin violencia. Experimenta a ver qué hacemos. ¿Tú qué haces para resolver esos temas? ¿Cómo los manejas? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. ¿Cómo te está yendo ahora? ¿Cómo te está yendo en tu propia vida? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Has cambiado? ¿Quieres cambiar? ¿En qué vas? ¿No? Eso es lo que yo invitaría a nosotros. Yo me miro al espejo y me digo, por si acaso me haría más preguntas, ¿no? Como Claro, papá. claro que sí. ¿Cómo vamos a cambiar frente a esto? ¿Cómo eres creativo para ofrecer a nuestros hijos un presente mucho más glorioso que les estamos De ofreciendo? acuerdo, muchísimas gracias, Ricardo. Sí, Reinaldo. Lo que nosotros queremos es ayudar a la gente a que nos vean, a que piensen. A que piense como, no que piensen como nosotros. No, claro. Que nos pongamos todos a Correctísimo. pensar Así es. en estas cosas y a veces estamos tan preocupados en el mundo que le dejamos a nuestros hijos y no estamos preocupados en los hijos que le dejamos a este mundo. Así es. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, queridos amigos, por su compañía. Esto fue Tema de Fondo.